Por ahí se cortó tu audio, Eduardo. A ver si puedes regresar para que te escuchemos, porque es importante lo que nos está diciendo Eduardo Hernández, que trabajó en Protección Civil y que, por lo que veo, tiene conocimiento de primera mano. Dice que del 2013 al 2018, ya no solamente 2 meses en la actual administración. Y a ver si ya está de regreso, Eduardo. No está congelada la imagen. A ver si regresa en un segundito. Y le quiero preguntar a Eduardo, ya que está hablando de esto. Están escuchando, están viendo La Voz Progresista en YouTube sin filtro, La Voz de Julio sin filtro. Para quienes dicen, ¿dónde has estado, Julio? ¿A qué te dedicas ahora? Pues de vez en cuando me dedico a esto del YouTube, y ya sin filtro, ya totalmente sin filtro, sin pretensiones, sin ánimo de quedar bien con alguien o con alguienes. No sé si se puede decir así. Y pues, ¿dónde les agarró el temblor a ustedes? Es la pregunta. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Estás familiarizado con lo que está mencionando Eduardo, que trabajó en Protección Civil a nivel federal? ¿Con qué hacer? Yo la verdad no tengo conocimientos de nada de este tema y creo que Eduardo nos está ayudando. ¿Qué hacer, Eduardo, para quien está escuchando y pues hay un temblor, escucha la alarma sísmica? Si estás en un edificio de planta baja, me imagino que obviamente hay diferencia si estás en un edificio de 20 o 30 pisos. Creo que es importante, creo que son reacciones diferentes lo que se tiene que hacer, pero yo no tengo los conocimientos para decir haz esto u lo otro, y sería interesante que Eduardo nos diga qué hacer, porque está diciendo que en la mañanera una persona les dice, pues quédense en sus asientos, que entiendo es contraproducente, porque lo que yo entendí y que nos estaba explicando Eduardo Hernández, politólogo y que trabajó en Protección Civil Federal, es que la alarma sísmica no es para que nos quedemos sentados, sino para que pues estemos avisados y de forma en calma, sí, pero no como si no estuviera pasando nada, y se prosiga a evacuar un edificio. No sé si es un edificio de 20 pisos, el mismo protocolo, o solamente en un edificio como el Palacio de Tesorería, donde está la conferencia, donde entiendo pueden caminar fácilmente y salir al patio. ¿Qué pasa porque una persona, por ejemplo, alguien vive en una casa de 2 pisos, escucha la alarma? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué debe de hacer una persona, unas personas, una familia, cuando ya está la alarma? ¿Ahí me escuchas? Te escucho. ¿Escuchaste mi pregunta? Sí, sí, bueno, precisamente hay también un protocolo muy específico a nivel de las familias, que es el plan familiar de Protección Civil, y específicamente el protocolo que se conoce para la alerta sísmica es que en una vivienda de 2 pisos perfectamente puede evacuar la familia, ¿no? Puede perfectamente 2 niveles lo permiten hacer la evacuación, 3 niveles inclusive lo permiten. La diferencia en un edificio, si estás en un edificio de más de 10 pisos y escuchaste, o no, vamos a suponer que no escuchaste la alarma sísmica y te das cuenta que está temblando, te das cuenta que es inevitable, es un temblor. ¿Qué hacer cuando ya estás en una situación, estás en el 8º piso y está temblando? ¿Qué es lo que se debe hacer? Si hay el protocolo marca, que es el repliegue. De hecho, me ha tocado estar en el piso 7, suena la alerta sísmica, nos levantamos como estamos en una oficina de alrededor de 20 servidores públicos y sabemos que debemos acercarnos a las columnas del edificio. Eso es lo que más o menos en un piso
que había 6 columnas, de manera, a la columna más cercana de un conjunto de escritorios, se dirigen 4 o 5 personas y así, consecuentemente los demás, ¿no? Entonces, a esta medida se le llama el repliegue y hay que hacerlo cuando se está en un piso considerable, en un edificio, ¿no? Pero ¿cómo yo identifico, pues, cuál es la columna? ¿Para dónde me repliego? Hay señalamientos por ley, cada edificio que tenga X número de pisos debe de tener señalamientos donde se dice, en caso de sismo, repliegue y aquí está la columna. ¿Cómo saber cuál es la columna? Sí, así es. De hecho, hay esto se le conoce como programa interno de protección civil y siempre hay toda una preparación, toda una serie de simulacros periódicos al interior o lo debe haber, al menos en la administración pública así sucede. Hay una preparación permanente de los protocolos de protección civil, se llevan a cabo simulacros con cierta periodicidad, se tienen identificadas las zonas de repliegue y las rutas de evacuación en su caso. Sabemos dónde están los extinguidores, dónde están los elementos propios de salvamento, elementos propios de primeros auxilios. El programa interno nos lleva a identificar todos estos elementos y a saber cómo actuar para el repliegue. Finalmente, la construcción, los edificios, los grandes rascacielos o edificios de muchos pisos que hay en la Ciudad de México, principalmente, ya están construidos de una manera que tienen en consideración que México, la Ciudad de México, está en una zona sísmica. Ya la construcción está en los estándares altos que toman en cuenta los sismos. Sí, definitivamente ya hay mucho, bueno, los edificios, por ejemplo, la torre de L'Oréal que está en Insurgente Sur, ahí a la altura de Extremadura, es de 20 y tantos pisos y está construida con una tecnología que pues sí se sufre el pánico, pero se tiene una seguridad ahí garantizada que a ese edificio no le va a poder solventar un sismo de gran magnitud. Tenemos también de manera histórica un edificio bastante emblemático de la Ciudad de México, que es la Torre Latinoamericana. También fue construida también con una tecnología, pues considerando la particularidad de que la Ciudad de México es una zona sísmica, ¿no? No hay una, y de hecho ese es uno de los papeles importantes de los atlas de riesgos, por ejemplo el atlas de riesgos de la Ciudad de México, pero hay una valoración de las construcciones estratégicas que reúnan los estándares de que están en una zona sísmica como es la Ciudad de México para poder avanzar, ¿no? La experiencia del 85 y la experiencia del 17 desafortunadamente han revelado dónde se violaron la normatividad en cuanto a construcciones, ¿no? Pero definitivamente los grandes edificios aquí en la Ciudad de México reúnen las características necesarias. Ya finalmente, Eduardo Hernández, politólogo, exfuncionario de Protección Civil, ¿cuál es la reacción, cómo viste la reacción de los medios de comunicación y de los periodistas? Bueno, aquí también es importante cómo se ha generado una cultura de la comunicación, ¿no? Ha habido una actividad ciertamente intensa, una campaña intensa, de que parte de la cultura de protección civil es no difundir noticias falsas, ¿no? Y en ese sentido creo que esta última experiencia creo que ha recibido la retroalimentación correspondiente en medios de comunicación para no difundir noticias falsas. Desafortunadamente la experiencia del 17 dejó ahí
algunas notas contrarias a esta cultura de la comunicación. Pero en el marco de esta experiencia, creo que ha habido un avance significativo. Perfecto. Pues gracias, Eduardo Hernández, gracias por tu tiempo. ¿Algún mensaje final? Pues creo que hay una oportunidad que el gobierno federal no debiera desaprovechar. Desde 86 hasta noviembre de 2008, la política pública de protección civil fue responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Con la presente administración pasa a ser responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Creo que es una oportunidad para reforzar la política de protección civil en aspectos importantes, en cuanto a su diseño, en cuanto a sus estrategias de comunicación, que es la base de la cultura de protección civil, y empezar a repasar la importancia que tienen los simulacros, para que cuando se lleven a cabo en el momento que realmente nos enfrentamos a un sismo, a un fenómeno de alguna naturaleza, sepamos que debemos actuar con tranquilidad, pero con prontitud. No se trata de decir, yo voy a mantener la calma, sino actuar con la celeridad necesaria, sin llegar al pánico, para que estos protocolos tengan el impacto que es necesario. Rápidamente dice Liber, que definas sismo oscilatorio y sismo trepidatorio. Trepidatorio es la forma, ¿no?, en que el sismo tiene impacto. Se producen las ondas, y un sismo oscilatorio es de lado a lado, tal cual como un péndulo, tal cual como lo menciona el concepto, ¿no? Y el sismo trepidatorio, por la forma en que se producen las ondas, nos da la sensación de que se está, en lugar de un columpio, de que se está teniendo un efecto similar a un trompo, ¿no? Entonces, esa, digamos, que pudiera ser la ilustración más cercana a la diferencia de este tipo de fenómenos. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, Eduardo. Saludos. Saludos, Julio. Gracias. Gracias. Gracias a Eduardo Hernández, politólogo, exfuncionario federal de Protección Civil.